Llegamos antes de la pandemia a España en septiembre de 2019 y estuvimos 3 años como misioneros en la isla de La Palma, la isla del volcán. Sé que todos recuerdan, se hizo famosa la isla por ese volcán del año 2021. Y bueno, casi 4 años llevamos aquí ya como pastor titular, empleado por la Unión Española, atendiendo el distrito de Tenerife. O sea que acá en Tenerife hay 3 congregaciones, 3 iglesias, y el mismo grupo que atendí durante 3 años, también forma parte de este distrito. Allí tenemos un misionero que nos está apoyando. Así que bueno, comenzamos con el primer tema. Gracias, pastor, porque como había dejado un poco el tema del discipulado en los inicios de mi ministerio, era un tema que hablaba mucho y desarrollé mi ministerio en los inicios sobre el discipulado. Y recuerdo que era una etapa que no bautizábamos a ninguna persona, sino lo hacíamos discípulo antes. Muy parecido a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, ellos han entendido muy bien este tema, el discipulado, y no bautizan a una persona si antes ya no es un predicador evangélico. No sé cómo que le dicen ellos. Y recuerdo que le imponíamos hasta las manos el día de bautismo. No solo se bautizaba a la persona, sino después de bautizada le imponíamos las manos, como dice la Biblia, para ya que fuera un predicador evangélico. Es imposible una persona que comience a predicar y si lo enseñas, él no se va a detener, va a continuar, va a continuar. Bien, entramos en el tema de hoy, pastor, no sé si me permiten compartir. Sí, puedes compartir. Adelante. Vale, muy bien. Este será el primer tema. Sígueme, de creyente a discípulo. Vivimos en una época donde la mayoría de las personas tienen muchos seguidores. O sea, siguen a muchos influencers, deportistas, artistas, políticos, predicadores. Y la pregunta es, ¿quién es tu influencer? ¿Es Jesús? Es una pregunta para meditar. Ahora, Jesús comienza su ministerio no pidiendo like, no pidiendo suscríbete a mi canal, no comienza su ministerio pidiendo toca la campanita, pidiendo admiradores o simpatizantes, simplemente comenzó con un llamado, con esta palabra sencilla pero radical: sígueme. Y así nace el cristianismo. No nace de una estructura como nosotros conocemos, ni un edificio, ni una iglesia, nace de un llamado. En los evangelios encontramos esta invitación en 11 ocasiones y Jesús le hace esta invitación a los primeros discípulos. Les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Este llamado transformó a pescadores en apóstoles. Este llamado transformó a hombres tímidos, temerosos, en hombres valientes. Este llamado convirtió a un grupito pequeño en un gran movimiento que transformó e invadió todo podemos decir, el imperio romano. La iglesia del siglo XXI necesita volver al modelo original. Ir y hacer discípulos es el mandato de Jesús. Ahora, ¿qué es discipulado? Es un término que no lo encontramos de una manera así explícita en la Biblia. Discipulado no aparece, pero sí discípulo.
El discípulo es más que un concepto, es una manera de vivir, no es un curso, no es un programa y podemos hablarle mucho de discipulado todos estos días. Va a ser un tema que se va a estar hablando hasta el domingo. Y por mucho que le hablemos de discipulado, el discipulado es más que un curso, es un estilo de vida. Es un proceso continuo por el cual una persona es atraída a Cristo y se desarrolla al nivel de un creyente maduro y reproductivo en la iglesia. Y podemos decir que esta definición ya lo engloba todo lo que es discipulado. Ahora, una definición bíblica que encontramos para discipulado, la encontramos en Hechos capítulo 9, versículo 1 al 2. Y dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Así que al apóstol, bueno, vamos a decir, Saulo, aún era Saulo, no le bastaba a Jerusalén, ya quería ir a Damasco. Y vemos aquí eh, la definición también de lo que es un discípulo. Es alguien que pertenece al Señor. Los discípulos eran también llamados los del camino. ¿Por qué? Porque seguían el camino trazado por Jesús. Ahora, discípulo versus feligrés, o creyente. Un feligrés es una persona que dice que es como es y que nadie lo podrá cambiar. Así que el único que nos puede cambiar es Jesús si nosotros se lo permitimos. Pero si tú no dejas que Jesús haga esa transformación en ti, nunca va a ocurrir. Un discípulo es alguien que está siendo transformado cada día a la imagen de Cristo Jesús. Un feligrés asiste a una iglesia, pero un discípulo es alguien que trabaja y se sacrifica por esa iglesia. El feligrés reclama que le visiten, el discípulo visita. Visitaba un grupo pequeño hace algunos días y la directora del grupo pequeño, que ya había hablado conmigo que uno de sus miembros había ido a la parte sur de la isla de Tenerife y bueno, quería que en la parte sur tenemos una iglesia, también que tiene grupos pequeños, y ella me decía, hace falta que la insertes a un grupo pequeño, a la iglesia, y estando en el grupo, ella pone un videollamada de esta ovejita de su grupo, porque esta hermanita participa cada jueves con este grupo pequeño. Esta hermana que tiene una mamá, su mamá tiene 98 años y ella la cuida, tú que pagar un día a una persona para ir a visitar a esta ovejita de su grupo, que ya no vive aquí en Santa Cruz de Tenerife, sino vive en la parte sur. Ahora, eso es un verdadero discípulo, que no solo eh, atiende un grupo pequeño, sino que lo pastorea. Así que el feligrés dice, ojalá, cuánto quisiera, no tengo tiempo. Pero el discípulo dice, heme aquí, Señor, envíame. Yo voy a donde tú me envíes. Un feligrés acepta enseñanza, pero un discípulo vive esas enseñanzas, obedece y comparte esas enseñanzas. Un miembro quiere recibir pan y pez, pero el discípulo es un pescador. El miembro desea crecer, el discípulo desea reproducirse. El miembro es conquistado, el discípulo es formado. El miembro gusta de comodidad, de confort. El discípulo está dispuesto a sacrificarse. El miembro entrega parte de sus recursos, el discípulo entrega su vida completa al servicio de Dios. El cristianismo, querida iglesia, sin discipulado siempre es, podemos decir, un cristianismo sin Cristo. Y por eso es que el término cristiano solamente aparece 3 veces en la Biblia, pero el término discípulo aparece 269 veces
en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es o quién es un discípulo? Tres palabras griegas que explican quién es un discípulo. Matetes significa un aprendiz, un adherente. Okolousin significa seguir, acompañar. Y mimeomai significa imitar, reproducir el modelo. Así que aquí vemos de una manera explícita quién es un discípulo. Un discípulo es entonces alguien que está siguiendo a su maestro. Es alguien que está aprendiendo de su maestro. Por eso que eran llamados los del camino. Es alguien que está imitando a su maestro. Es alguien que está siendo transformado por su maestro y llevando a otros a seguir juntamente con él. ¿A quién? Es otro que está llevando a otros a seguir a Cristo Jesús juntamente con él. Me gusta mucho la definición que da el apóstol Juan de lo que es el discipulado. Le decía que un discípulo es alguien que imita a su maestro, es alguien que está siendo transformado por su maestro, es alguien que camina, que sigue a su maestro y está llevando a otros a seguir también a Jesús. Ahora Juan dice, y esto es un resumen del capítulo 14, versículo 4, dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y si vamos al versículo 1, dice que allí en el monte de Sión, hablando de los redimidos, de los 144,000, dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. Así que un discípulo es una persona que está siendo transformada a la imagen de Jesús. No sé si me están siguiendo, pero esto es más profundo que lo que nosotros mismos creemos. Un discípulo es alguien que está siguiendo a Jesús, lo sigue en esta tierra, pero aún en la tierra nueva, en la eternidad, seguirá siguiendo a Jesús. En su rostro dice que se ve el nombre del Padre y del Hijo escrito. Es una persona que fue transformada en esta tierra porque seguía a Jesús, vivía con Jesús, aprendió de Jesús y vivió para Jesús. Ahora, el compromiso de ser un discípulo y hacer discípulo debe ser la principal tarea de cada discípulo de la iglesia. Y hay una cita clásica de Elena de White, deseado a toda la gente, que dice que el que nace en el reino de Dios, nace con ¿qué? Como un verdadero discípulo. Así que el que nace en el reino de Dios, nace como ¿qué? Como un verdadero discípulo. Ahora, podemos decir que estamos cumpliendo la gran comisión cuando el discipulado se convierte en el objetivo principal de nuestra iglesia. Así que esto lo dice Wayne R. Knowles en su libro Hagan discípulos en la página 69. Así que podemos decir como iglesia que estamos cumpliendo con la gran comisión que Jesús nos ha dejado cuando el discipulado se convierte en ese objetivo principal de nuestra iglesia. Ahora, Isabel y Daniel Rode, en su libro Crecimiento de Iglesia, página 131, dicen, la gran apostasía cristiana puede llamarse mortalidad infantil. Pues el 80% de los que abandonan la iglesia lo hacen en el primer año. Resultado es que la iglesia está bautizando, pero no está siendo discípulo. Porque un discípulo es alguien que está creciendo, se convierte en una persona madura, un cristiano maduro. Y es alguien que se está, ¿qué cosa? Transformando a la imagen de Jesús y es alguien que está reproduciéndose, llevando a otros a Jesús. Ahora, esta es nuestra gran necesidad. La iglesia no está cumpliendo con el cometido que el Señor les ha dejado. Resultado, poco crecimiento. Bautizamos, pero retenemos poco. Joel Komensky, en su libro Recoger, páginas 73 y 74, dice, el llevar a alguien a Jesús es bastante sencillo. La dificultad está en hacer un discípulo de Jesucristo de esa persona. Así que dice, llevar a alguien es muy sencillo. El tema está
en hacer de esa persona un discípulo de Jesucristo. La iglesia, sigue diciendo él, no necesita más información sobre cómo llevar a otros a Jesucristo. Eso lo sabemos muy bien, hemos sido muy entrenados y cualquiera sabe repartir un volante, un libro o compartir su testimonio. Esto lo sabemos. El discipulado es el clamor de la iglesia de hoy. Y el desafío es convertir a los perdidos de tal forma que no precisemos otro programa de seguimiento. Así que si como iglesia, hermanos, en vez de bautizar miembros o creyentes, hacemos discípulos, lo hacemos discípulos antes, porque el mandato de Jesús y es una orden, está en modo imperativo, ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Ahora nosotros lo hacemos todo al revés. Ahora el proceso continuo, o sea, el discipulado es un proceso continuo. Hacer discípulo implica enseñar, y esto lo saqué del nuevo manual de iglesia. Tiene todo un capítulo acerca del discipulado, a partir de la página 50. Dice, hacer discípulos implica enseñar a vivir conforme a la palabra mediante mentoría. Nosotros bautizamos a las personas y ya creemos que los tenemos. No, a partir de ahí que comienza el trabajo. Grupos pequeños, estudio, y cuando hablamos grupo pequeño es que si la persona la insertamos en un grupo pequeño, ahí se va a hacer discípulo. Ahí lo vamos a confirmar. Ahí se le dan estudios. La iglesia debe tener una escuela, o sea, debe tener una escuela de entrenamiento continuo, pero también debe tener una clase postbautismal, una clase donde se profundizan las doctrinas, una clase donde se estudia profecía, se estudia historia de la iglesia, donde la persona se confirma y también se enseña a servir y ayudar a la humanidad. Así que el discipulado, hermano, es un proceso continuo, como dijimos. Ahora, ¿cómo llegar a ser un discípulo? ¿Cómo llegar a ser un discípulo? Jesús llama y nosotros respondemos a ese llamado. Aquí tenemos, bueno, el primer llamado que Jesús hizo, uno de los primeros llamados, en Marcos capítulo 16, o sea, capítulo 6, disculpe, capítulo 1, versículo 16 al 20, y dice así: pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijo de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Y esto lo leemos, hermanos, muy rápido, muy sencillo. Lo dejaron todo y se fueron con Jesús. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Ese era su trabajo. Tenían una familia, pero dice el texto bíblico que lo dejaron su trabajo y siguieron a Jesús. El discipulado exige compromiso, y compromiso, ese compromiso que hacemos con Jesús cuando nos casamos, es lo que mantiene un matrimonio 10, 20, 30, 50, 60 años. Ese compromiso de amarnos en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Y ese compromiso que hacemos con el Señor, ese es lo que nos ayuda a permanecer. Ahora, el discipulado exige compromiso. Ahora vemos también el llamado de Leví Mateo. Leví no era pescador, era un cobrador de impuestos. Y todos conocemos la función de un cobrador de impuestos y cómo era mirado por la sociedad. Lo tenían como un paria, un traidor, un estafador. Y vemos que Jesús no mira los corazones. O sea, no mira quién es la persona, sino mira quién puede llegar a esa persona en sus manos. Jesús mira el corazón. Dice que al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Ahora, Lucas da un detalle interesante. Dice que dejándolo todo, se levantó y lo siguió.
lo dejó todo. Ahora, ¿era mal visto por la sociedad? Sí, pero tenía un buen trabajo. Ese era su trabajo, ganaba buen dinero. Pero dice que se levantó y siguió a Jesús. Lo dejó todo, dice el texto bíblico. Y la pregunta es, ¿estamos también nosotros dispuestos a dejarlo todo por Jesús? ¿O dejar todo aquello que nos impida o nos está impidiendo ser un discípulo de Jesús? Los primeros discípulos dejaron su forma de ganarse la vida. No le preguntaron al Señor, ¿cuánto me vas a pagar? Tengo una familia que mantener. Dejaron su comunidad, su familia, sus amigos, el hogar, los padres, la familia, los cónyuges, y lo siguieron. ¿Habrías hecho tú lo mismo? Y yo me pregunto, ¿habría hecho yo también lo mismo? Ahora, Elena White, ella dice, desea a toda la gente, ella comenta que quienes respondían al llamado eran por un impulso irresistible, el poder de atracción del maestro. Y yo no sé si alguno de los aquí presentes ha sentido ese llamado irresistible. Yo lo sentí por mucho tiempo. Yo soy un joven nacido en el Evangelio, mi esposa también. Y en mi ciudad, donde vive mis padres, mi hermana, toda mi familia, casi toda mi familia, por parte de padre, una ciudad muy grande, pero no había presencia adventista. La iglesia quedaba a 9 kilómetros. Bueno, sí, en estos momentos ya hay una iglesia. Era un grupo de ancianos. Y desde el momento que me casé con una muchacha eh, muy talentosa en la iglesia. Lo hace todo. Desde muy jovencita, toca piano, canta, recita, dirige. Y el pastor itinerante en ese momento dijo, aquí está Misael y, María, y Marta Rosa. La pareja ideal para formar la iglesia en esa ciudad, mi ciudad. Yo rechacé ese llamado en ese momento. Yo me desarrollé en la música, yo creía que ese era mi don. Era muy, ¿cómo decir?, tímido. Me costaba hablar en público. Dirigía canto, dirigía la música de mi iglesia, formaba cuartetos, agrupaciones, tocaba en la orquesta de mi provincia. Yo creía que de esa manera estaba sirviendo al Señor. Pero en lo más profundo yo sentía que me faltaba algo, y era la predicación del Evangelio. En el año 2001 nos hicieron el llamado una vez más y no pude resistir más al llamado del Señor. Y me pusieron como líder de ese grupo que iba a formar una iglesia en mi ciudad a los 30 años. Para mí fue como renacer. Bueno, ha sido una experiencia inolvidable. Dios me usó como nunca. Me llenó de su espíritu. ¿Por qué? Porque no me dieron capacitación, no me capacitaron. Me dijeron, tú eres el líder y adelante. Nunca había predicado desde un púlpito, nunca había dado un estudio bíblico, pero Dios me usó. Y quiero decirles que en 6 años, la iglesia, una iglesia que empezó con 11 miembros, en su gran mayoría extensión del hogar, llegó a más de 60 miembros. Ahora, los primeros llamados, un modelo, Andrés, escuchó a Juan el Bautista, era discípulo de Juan el Bautista, de Jesús, y comenzó a seguir a Jesús. Y no solo que comenzó a seguir a Jesús, sino que le cuenta a su hermano, a Simón, de Jesús, el Mesías, y lo lleva a Jesús. Felipe, también de Bethsaida, de donde eran Andrés y Simón Pedro. Jesús va a Galilea, le dice, sígueme. Felipe le sigue, pero Felipe no solo le sigue, sino que busca a Natanael y le cuenta, mira, hemos hallado al Mesías, el que habla Moisés y los profetas.
Jesús, el hijo de José. Le cuenta y lo lleva a Jesús. Ahora, ¿qué hizo Leví inmediatamente? Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 29, que Leví le hizo un gran banquete, hizo un gran banquete en su casa. Dice que había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Leví no predicó un sermón, simplemente abrió su casa, compartir con sus amigos, que eran sus amigos publicanos, pecadores. No esperó años de preparación, porque cuando Dios nos llama y no solo nos llama, sino que también nos capacita y nos usa. Abrió su casa, mira qué sencillo. Invitó a sus amigos y creó un espacio para que conocieran a Jesús. Y interesante, vemos el primer grupo pequeño en el Nuevo Testamento. Ahora, elementos indispensables del discipulado, ya se me acabó el tiempo, voy a pasar enseguidita. Obediencia. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús. La obediencia es el servicio y la lealtad de amor. Y el requisito para ser un discípulo de Jesús es este, amar a Jesús. Por eso Jesús dijo, ¿me amas? Y se lo dijo Pedro 3 veces. ¿Me amas, Pedro? Este es el requisito esencial. Si no amamos a Jesús, es imposible. Puede que lo hagas un tiempo y quizás lo estás haciendo para que algunos vean el talento que tiene y te reconozcan, pero lo que nos debe mover es el amor. Y podemos decir que es la verdadera prueba del discipulado, dice ella en el libro Discurso Maestro de Jesucristo. Así que el amor de Dios es la marca que define a un discípulo, porque en el amor todas las demás características del discipulado son completas. Ahora, lo que hace, ¿con cuánto amor lo hace? Si amamos a Dios, obedeceremos sus mandamientos. Y uno de sus mandamientos, y fue el último que nos dejó, allí en el Monte de los Olivos, ya cuando ascendía a los cielos, es esto. Por tanto, vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Otra característica es la negación. Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Es renunciar al orgullo, es renunciar a la autosuficiencia, es renunciar a la comodidad, al confort, es renunciar a la voluntad propia. ¿Qué significa tomar la cruz? Aceptar el costo de seguir a Jesús, es estar dispuesto a sufrir el rechazo por causa del Evangelio. La senda de la cruz es la senda del sacrificio. Y la batalla más grande que tenemos es la batalla contra nosotros mismos, contra el yo. El mundo nos dice, mira, síguete a ti mismo, haz lo que sientas, tú eres tu verdad, no hay otra verdad, y la lección de esta semana está hablando de eso. Ahora, seguir a Jesús implica dejar redes. Quizás son las redes sociales las que están tomando ese tiempo que pudieras dedicarlo a Jesús. Esas redes invisibles que te tienen atado a este mundo, que no te dejan seguir a Jesús. Seguir a Jesús implica dejar prioridades, dejar excusas, no más excusas. Es abrazar la misión, compasión. Es reproducirse en otros, es compromiso 24/7, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia. Jesús no dijo, sígueme cuando tengas tiempo, o sígueme cuando entiendas todo, o sígueme cuando estés listo. Solo dijo, sígueme. Hoy Jesús pasa por tu vida como pasó por Galilea. No te pide perfección, no te pide experiencia. A mí no me pidió experiencia ni perfección. Sin embargo, Dios me usó de una manera extraordinaria. Dios no te pide que lo tengas todo resuelto, solo te pide un corazón dispuesto. Solo te pide que sueltes esas redes que te tienen atado. Nada de este mundo te puede llevar. Lo único que te puede llevar son almas, estrellas para tu corona y un carácter semejante de Jesús. Solo te pide que creas lo suficiente como para dar ese paso.
Hoy Dios nos llama a volver a ese modelo original. Discípulos que caminen con Jesús, discípulos que imiten a Jesús, discípulos que lleven a otros a Jesús. Todo comenzó con una palabra: sígueme. Y hoy Jesús te mira a los ojos, a ti, y te dice: sígueme, no más excusas. Sígueme, ¿qué es lo que te está impidiendo seguirme? Y terminamos con esta palabra. La única pregunta es: ¿responderás al llamado de Jesús? ¿Será que hay alguien en esta hora que le está diciendo: Señor, reconozco, he sido simplemente un feligrés, un miembro de banco, pero en el nombre de Jesús quiero levantarme, quiero ser un seguidor de Jesús, quiero imitar a Jesús, quiero vivir para Jesús, quiero seguir a Jesús en esta tierra, pero también seguirlo en el reino de los cielos? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en esta hora. Amén. Agradecida primeramente con Dios y con